la realidad de su entorno y su historia, no solo su historia de país, sino su historia personal. Entonces, hablemos de esos procesos, ¿verdad? ¿Qué significó para Adrián Arguedas el desarrollo de Valle Oscuro? Bueno, Valle Oscuro es el cúmulo de la vida, es el resultado de una vida, digamos, dedicada al arte, pero también de una vida en el contexto de Barba, de un arraigo, de un lugar de pertenencia, de una serie de relaciones, digamos, que tienen que ver con familiares, con gente querida, también con los espacios donde me voy del país, estudio fuera y ver el contexto costarricense también desde otro lugar, Claro. para entender quién es uno. Y entonces, digamos, lo que siempre he planteado es que la figura de mi tío abuelo, de Carlos Salas Cabezas, que es el primer artesano, digamos, conocido en Barba, y en el contexto de Barba, porque la historia de la mascarada es mucho más grande. Empieza en Cartago, se mueve hacia el Valle Central, San José, en Guanacaste también hay réplicas, en Acerrí, en Desamparados, hay muchos lugares. Pero Barba, bueno, la figura de mi tío abuelo es que es la primera del pueblo. Y Sí, a es mí emblemática. sí, y que es como el que detona la mascarada que conocemos hoy y que es una gran fiesta. Eh, la figura de él es una figura que básicamente para mí representó mi abuelo. Claro. Y yo convivía con ellos porque la casa, digamos, tocaba el cafetal de ellos y tocaba la casa de ellos. Era como yo siempre me movía por detrás, pasaba por el cafetal y llegaba a la casa de ellos. Ellos son de esa generación de las casas de bajareque, de cocina de leña, donde, digamos, él tenía su espacio de taller fuera de la casa, en un corredor, y pues ese niño que observa a ese maestro, a ese mago haciendo máscaras, Ajá. pues es un demiurgo, ¿verdad? Es una Claro. figura muy potente, es una figura que, digamos, me impactó mucho durante la niñez y que yo dichosamente lo tuve a él como hasta el 91, 92. Yo no estaba en el país cuando él murió, pero sí pude, digamos, conversar, convivir con ellos durante mucho tiempo. Evidentemente esa es como la primer figura que detona también la relación mía con el arte. O sea, mucho de la visión que yo tengo del arte tiene que ver con él. Hay algo que a mí me parece valioso y que tiene relación con lo que hablábamos anteriormente, y es que es una visión donde yo no veo diferencia, que eso es a partir de un texto que yo había escrito para mi maestría en Estados Unidos. No veo diferencia entre las máscaras que él hacía, los moldes de santos, Claro. eh, la forma en que él recitaba, los juguetes que yo hacía en esa niñez junto a ellos o junto a mi madre, y lo que llamamos arte. Sí. Entonces, No había por qué separarlo no, realmente, no había necesidad. y que aunque haya una visión, digamos, occidental que lo quiere encajonar a uno, me parece que el arte es mucho más rico y más integrado a la sociedad. Como he dicho también, Barba es un espacio que es reducto indígena, que fue pueblo de indios posteriormente, y entonces Barba tiene una continuidad que, claro, está abruptamente cortada por la colonia, pero que tiene continuidad, como en muchos países latinoamericanos, de lo prehispánico hacia lo colonial y hacia el mundo contemporáneo. Yo creo que la mascarada como hecho cultural es un reducto de resistencia. Claro. Tal vez uno de los últimos reductos de resistencia, donde las comunidades viven como digamos, desde el nosotros, no desde el individuo. Claro. Y ese tipo de evento, digamos, a mí me marcó muchísimo en el planteamiento de mi trabajo. Claro. Evidentemente también tengo una formación académica donde a mí me ha interesado desarrollar el grabado, la pintura, el dibujo. Digamos, tengo una formación tradicional académica que además tiene un extracto que viene de Europa, Claro, que es innegable. pero también entiendo quién soy yo, entiendo cuál es mi pasado, y entonces lo que he tratado es como de
balancear esas dos aristas de la parte baja del cuerpo y la parte alta. Sí, Valle Oscuro es, como digo, es la culminación de ese proyecto, y lo que intenta de manera muy general es, por un lado, hacerle honor a los artesanos a través de la figura de mi tío. Por eso hay una sala dedicada a él, específicamente con documentación, Ajá. con máscaras de él, con fotografías históricas, con textos que se relacionan con cómo él trabajaba la mascarada. Ese proceso documental es Sí, valiosísimo, el Adrián, guión porque está muy te bien hecho. ayuda como visitante, como externo, a hacer una inmersión en qué es lo que está sucediendo. Te da un hilo conductor y es valiosísimo. Claro, el guión está muy bien desarrollado, el guión museográfico. Sí, yo siempre le planteé a María José Chavarría, que Chavarría. fue la curadora y a la cual le agradezco Ajá. muchísimo la posibilidad de haber trabajado con ella, y a Esteban Calvo, el director, que me invitó a exponer en el museo. Siempre les planteé la importancia que para mí revestía hacerle un homenaje a mi tío. Pero él representa a todos los mascareros actuales, que son muchísimos. Barbac pasó de un mascarero a 30 o 40 personas que están produciendo y que están, digamos, desarrollando la mascarada y dándole vida para que no se convierta en folclore, sino que siga siendo una tradición. Dentro de esta resistencia que usted hablaba y cómo Barba puede ser bueno, inclusive la acción de las mascaradas o crear las mascaradas como un reducto de resistencia, y usted lo decía ahora muy bien, tal vez uno de los últimos reductos con un origen indigenista. Toda la revisión de la historia de por qué su tío tiene como esta influencia en su obra, y el no separar la artesanía del arte, al final es el hacer, ¿verdad? A mí lo que me resuena es como el arte, el oficio que tenemos realmente es una acción, se hace, punto. No le buscaría a uno explicación de ponerlo en tal categoría o tal otra categoría. Creo que eso es muy, sí, pensamiento colonial también, pero lo cierto es que tenemos un país muy pequeño y cada vez más los lenguajes estéticos y las influencias que tenemos nos permean mucho. La cultura occidental, como decíamos ahora, es una cultura de imágenes, y las nuevas generaciones tienen casi que un sometimiento a las imágenes por las cuestiones de redes sociales. Bueno, hay espacios culturales de resistencia que uno está tratando de desarrollar como estos, que es el audiovisual visto de otra forma, pero ¿qué le podría recomendar a estas nuevas generaciones que están buscando un lenguaje propio en una multiplicidad de lenguajes tan complicada? Porque yo creo que la imagen ahora nos bombardea, ¿verdad? Y es difícil encontrar eso que usted dijo, esto es propio, esto somos nosotros. Bueno, es complejísimo. O sea, me parece que es una carrera o un ideario personal donde las personas deberían de descubrir el quién es, quiénes son. Juan Luis Rodríguez en algún momento en un simposio que se hizo con la apertura del Museo de Arte y Diseño hace ya bastante tiempo, en el 95 creo que fue, planteaba que el quiénes somos, y se lo he escuchado a otros autores en aspectos muy básicos. El quiénes somos es el entorno inmediato. ¿Quién es mi familia? ¿Cuál es mi historia? Y la comunidad. ¿Cuál es mi barrio? ¿Qué ha pasado en mi entorno inmediato? Y cómo se relaciona eso con mi país y con la región. Yo creo que desde ahí uno puede por lo menos empezar a plantearse una serie de preguntas, claro, y a plantearse unas ciertas formas de hacer también. Evidentemente eso es como digo, es un ideario complejo, que está lleno de trampas y de matices, pero puede ser un inicio de carrera. Ahora pensando en lo de Jesús Mejía, que tiene una exposición en la Casa Jiménez Sancho, que es parte de la UNED, la casa patrimonial que está diagonal a los Capuchinos en el centro de Cartago. Sí, él fue estudiante mío en el taller de pintura, y me acuerdo las primeras búsquedas que él tenía, y lentamente ha llegado a preguntarse eso precisamente desde ahí,
desde la relación con su familia. Y es súper intimista el trabajo, Sí. buenísimo lo que Sí, está sí, sí, sí. presentando. Totalmente, justamente la Jesús. inauguración fue este fin de semana El sábado que pasó, estuvimos el por allá. sábado, y es muy emotiva, es muy Sí. personal Ujú. y está muy relacionada con lo que estabas hablando de este tema del lenguaje, del revisarse, de lo que está cercano a uno. Y si logran ver esta muestra, es maravillosa. Voy a hacer un pequeño paréntesis. No, anuncio, hágalo. Esta ¿Hay exposición, qué? gracias. Esta exposición va a estar en la Casa Jiménez Sancho desde este mes hasta febrero del próximo año, por si tienen el gusto de visitarla y conocer un lenguaje que va desde lo que Adrián estaba comentando en este momento. Sí, es decir, son caminos. Claro. Y son formas de hacer algo propio que evidentemente también tiene que ver con historias anteriores que a veces están aterradas. Claro. Por ejemplo, la relación con lo prehispánico Ajá. es una relación con la historia que todavía negada. sí, y que todavía no hemos descubierto, por ejemplo, en la educación primaria y secundaria, para que tengamos una noción tal vez un poquito más integral de quiénes somos, ¿verdad? Sí. Evidentemente somos mestizos, pero a veces nos consideramos como europeos o como... Más europeos de lo que somos en Sí, realidad. sí.